En el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que son los números reales y sus operaciones. Esta es la unidad número uno. Aquí hay una imagen quiero explicarle, porque a veces cuando hablamos de fórmula nos confundimos un poco porque nos colocan letras combinadas con números y a veces uno se siente un poquito confundido, pero le voy a explicar que es algo sencillo. Aquí como dice que A es igual a 1, B es igual a 2 y C es igual a 3. Y luego hay una operación donde dice A más B más C, A más B por C, A entre B y así sucesivamente. Entonces quiero tratar de explicarle esta partecita para que entiendan antes de que comencemos ya lo que sería esta unidad. Déjenme para entrar aquí para explicarles. Miren, si tenemos aquí esta parte donde dice que debemos de hacer esto, A más B más C. Entonces podemos hacer lo siguiente. Aquí, por ejemplo, cambiamos la A que está aquí, la cambiamos por un 1. Luego colocamos el símbolo de más. La B, que es un 2. Otra vez colocamos a más. Y la C, que es un 3. Entonces, eso va a ser igual a 1 más 2 son 3, más 3 son 6. Y ya ahí está hecha esa parte. Esta otra parte, por ejemplo, que vemos aquí, donde dice A es 1 más B, que son 2. Ese resultado que está ahí entre paréntesis, eso se va a multiplicar por ¿cuánto? Por la C, que es 3. Entonces, eso sería igual a A más 2 son 3 por 3. Y eso sería igual a 9. Ahí si ustedes se dan cuenta, lo que hay que cambiar las letras por los números. Por ejemplo, A1, A2, A3 sería lo mismo que A, B y C. Lo único que aquí todo sería A y vendría siendo lo mismo. Si queremos realizar, aquí hay una partecita que no la voy a hacer porque ya vendría siendo más o menos lo mismo. Por cuestión de tiempo le voy a explicar ahora esta partecita de aquí para que entiendan que si es A1, A2, eso como que era todo es lo mismo. Dice A1 más 2 más A2 más A2 más A3. Entonces A1 ahí dice que son 3. Eso le vamos a sumar a A2 que son 5. Y eso le vamos a sumar a 3 que son 2. Y eso va a ser igual a 3 más 5, 8 más 2, 10. Ya, ahí está resuelto eso también. Entonces miren, por ejemplo, este dice A2 por 3 por A3. Sencillo, vendría siendo lo mismo. Usted va a decir A2 que vale 5 y lo va a multiplicar por A3 que vale 5. Ah, me equivoco. Perdón. A2 vale 5 y A3 vale 2. Entonces, eso sería igual a 5 por 2, 700. 10. 5 por 2, 10. Entonces ya ven lo sencillo. Entonces, en esta partecita de aquí, también en algunas fórmulas se coloca lo que es selección anterior, selección próxima, pero eso lo vamos a explicar. A mí me interesaba esta partecita de aquí para que ustedes ya la conozcan. Entonces, vamos a volver a la presentación. Y aquí, como le dije anteriormente, estamos hablando de lo que son los números reales, pero quise explicarle este puntito para que tuvieran un poquito más de conocimiento, esa imagen. Ya hemos hablado acerca de dónde vienen los números reales, que viene de los primeros, lo que son los números naturales, que son los que permiten contar, y serían los números positivos, 1, 2, 3, 4, 5, hasta el infinito, que fue la forma para poder contar una manzana, dos manzanas, tres manzanas. Luego vinieron los enteros, porque cuando no había manzana, había que tener un número, algo que representara, que fue el cero, y cuando teníamos menos, por ejemplo, había se realizaba una resta donde daba menos, yo te quitaba más, tenía que quitarte más de lo que tú tenías, entonces daba negativo. Entonces ahí vinieron los números enteros para tener los positivos, que incluye el cero, y los negativos. Luego vinieron los números racionales, porque se dieron cuenta de que dentro del 1 y el 2 hay números. Por ejemplo, dentro del 1 y el 2 está el 1.5, el 1.8, y esos números decimales se pueden también representar por fracciones. Entonces, todas esas fracciones y todos esos números decimales conforman lo que son los números
racionales, pero cualquier, por ejemplo, cualquier número entero o negativo también se puede expresar como una fracción. Entonces, los números racionales incluyen los naturales, incluyen los enteros, incluyen lo que son racionales normales. También están los irracionales, que son aquellos que no pueden ser expresados con fracciones. Estos están aparte. Estos no están, los otros que vimos anteriormente, por ejemplo, los naturales, los enteros, los racionales, están todos juntos, vendrían estando todos juntos en un grupo, pero los irracionales están aparte. Los irracionales son los que no pueden ser racionales. También está entonces lo que son los números reales, que aglomeran todos juntos, los racionales y los irracionales. Ahí lo pone todos juntos en los reales, que ese es el tema que vamos a tratar hoy. Están los números imaginarios, que son las raíces de los números negativos, eso no sería ahora muy importante, y los números complejos que abarca todo, lo irracionales, los racionales, lo imaginario, ahí abarca todo, lo imaginario y los reales, van dentro de lo que son los números complejos. Ahí eso fue algo que yo escribí hace mucho tiempo y lo quise colocar ahí una vez que estaba tratando de colocar todos los números en un trabajo que estaba realizando y estaba escribiendo y encontré esa imagen y se la quise colocar ahí para que ustedes vean. Esos son como si fueran algunos ejemplos y cómo está conformado lo natural, entero, racional, irracional y demás. Un puntito que también quería mencionarle, ya que estamos iniciando lo que es esta parte que tiene que ver con números, es importante diferenciar lo que son los números, ¿verdad? Normales a lo que son los números ordinales. Y aquí podemos ver muchos ejemplos porque a veces nos confundimos, sabemos que primero, segundo, tercero, cuarto, pero a veces desde que pasamos del 10 no comenzamos a confundir. El 10 es el décimo, entonces ahí viene un décimo, duodécimo, décimo tercero, décimo cuarto, vigésimo, trigésimo, cuatrigésimo. Esos números a veces no sabemos decirlo. Entonces, como se dan cuenta aquí, también está centésimo, ducentésimo y así ustedes ven una cantidad de que a veces nosotros no estamos acostumbrados a saberla. Incluso yo hay cantidad de esta alta que no las manejo todas. Pero es bueno entonces que ustedes lo vean y se la aprendan y tengan un poquito más de dominio de esa parte. También la parte que tiene que ver, como estábamos hablando ahorita, de lo que es las fracciones, que las fracciones se pueden, estos tres tipos de números, por ejemplo, decimales, las fracciones, los decimales y los porcientos tienen una relación muy estrecha. 5/10 es una fracción, pero si dividimos 5 entre 10 nos da 0.5 y 0.5 viene siendo el 50%. Si multiplicamos 0.5 por 100 nos va a dar 50 y si le ponemos el símbolo eso es 50%. 3 entre 10 es un 3%. Mírenlo ahí, 0.03, que es un 3%, y 1 entre 1000 es 0.001, que es un 0.1%. Y así ustedes se dan cuenta cómo se relaciona lo que es decimal, con, lo que es fracción, con decimal y con por ciento. Sería bueno que ustedes hagan algunos ejemplos así, busquen, coloquen fracciones, las que le lleguen a la mente, 5 fracciones, y lo cambien a decimal y de decimal lo pasen a por ciento. Aquí entonces ya llegamos al tema de lo que son el concepto de los números reales, ya habíamos visto anteriormente que está compuesto por los racionales y los irracionales. Aparecen por la necesidad de realizar cálculos complejos que representan, está relacionado mucho con los avances tecnológicos y toda esa cifra aproximada y inexactas que ya se manejan. Y aquí podemos ver varios ejemplos de que ya anteriormente también habíamos visto. Todo lo que son los números reales, naturales, los números naturales, enteros y toda esa parte que está antes de los reales puede ser un número real. Aquí vemos una imagen también donde nos dice, por ejemplo, que están los números naturales, enteros, racionales, reales. Hasta ahí, esa es la parte que nos compete a nosotros. Todos esos tipos de números entran todos ahí dentro de lo que son los números reales. Aquí nos damos cuenta, por ejemplo, que los números reales, los racionales están y los irracionales están solo para acá, los racionales están aquí y de ahí vienen los números enteros, que es donde están los enteros positivos y los enteros negativos y el cero que está en el centro.
Los números enteros abarcan esos tres. Y los enteros positivos son los naturales. Ahí con esa gráfica también podemos comprender un poquito más. Aquí hay un ejercicio que ustedes lo pueden hacer en su cuaderno, donde van a decir a cuál pertenece. En vez de colocarle si pertenece o no pertenece, mejor elijan, pongan un cotejo a cuál pertenece cada uno de esos números. Y a eso se le hará entender un poquito mejor esa partecita. Si tienen que hacerla, algunos tienen que realizar un proceso, lo hacen y el número que le dé, ese sería el que van a determinar a cuál pertenece. Ya aquí vamos avanzando sobre lo que son las propiedades. Aquí dice propiedad interna. Es el resultado de la suma de dos números reales, es un número real. O sea, la propiedad interna dice que si usted suma dos números reales, le va a dar otro número real. Eso es sencillo, eso se entiende. La asociativa quiere decir que el modo de agrupar, lo sumando, no varía el resultado. Si usted, por ejemplo, aquí dice raíz cuadrada de 2 más raíz cuadrada de 3 más raíz cuadrada de 5, si usted en vez de sumar todo primero, suma los dos de atrás primero, si suma los dos de adelante, le va a dar va a ser el mismo resultado. No importa cómo lo agrupe, le va a dar el mismo resultado. Conmutativa, el orden de los sumandos no varía el producto, eso también está relacionada a esa que vimos anteriormente. Siempre se conoce más con este término, asociativa, conmutativa. Por eso se lo quise colocar ahí. Elemento neutro. El elemento neutro es un número que cumple que A más E es igual a E más A. Y siempre va a dar A. ¿En qué sentido? A sería pi y E sería 0. En este caso tomamos el 0 como ejemplo. Entonces, aunque usted lo coloque delante o detrás, si usted lo suma con 0, le va a dar el mismo número. Elemento opuesto quiere decir que sería el positivo, el número menos el negativo. En este caso sería restarle ese mismo número, le va a dar 0. Eso quiere decir la propiedad de elemento neutro. Aquí hay un gráfico que encontré y quise colocárselo para que vean algunos ejemplos. Por ejemplo, A por 0, que va a ser igual a 0, menos A, que hay menos 1 por A. Por ejemplo, cualquier número que usted multiplique por 0 le va a dar 0. Usted tiene negativo A, que viene siendo negativo 5. Si usted pone menos 1 por 5, le va a dar negativo 5. Si usted pone menos 1 por 10, le va a dar negativo 10. O sea que ese número, si usted le pone negativo 1 y lo multiplica, le va a dar 5. Y esos son algunos ejemplos para... Okay. En esta parte que tiene que ver con la representación de los números reales, podemos ver, por ejemplo, lo que son las fracciones. 5 sobre 1, que sería 5 enteros, porque sería 5 sobre 1 es 5, o sea que sería el 5 solamente. 2 sobre 3, que sería 2 tercios. 5 sobre 10, que sería 5 décimos. 6 sobre 11, como pueden ver aquí. Aquí dice 6 octavos. 6 onceavos. Y así ustedes se pueden dar cuenta de que lo que hay que decir, por ejemplo, el número de aquí se ve como el número 2, 5, 6, y ya la otra parte se lee como tercio, onceavo y así sucesivamente. Aquí, por ejemplo, podemos ver número entero, 4 sobre 1 vendría siendo 4, una fracción, 5 sobre 8, eso sí ahí ya no daría ese número solo. Una fracción propia, una fracción impropia, 9 sobre 5, y una fracción mixta cuando decimos 3 enteros, un medio, porque tiene entero y tiene también la parte de fracción. La forma en que se puede representar, por ejemplo, 4, 3 cuartos, 0 y 1, hay 1, 2, 3, 4, está dividido en 4, 1, 2, 3, 4, ahí está dividido en 4, entonces 3 cuartos vendría siendo aquí, y 7 quintos se vendría siendo aquí, por ejemplo, como podemos ver. Cualquiera pensaría que deberíamos de ir al 7 o al 5, no. Por ejemplo, si nos damos cuenta aquí sería, aquí estaría el 1 y aquí estaría el 2, pero entonces está dividido en 1, 2, 3, 4 y 5. Eso quiere decir que cada uno es un 20%, 2, 4, por ejemplo, 20, 40, 60, sí. Entonces, 7 sobre 5 da un cuarto. Un cuarto.
Entonces, 1.4, perdón. 7 sobre 5 da 1.4. Entonces, si llegamos al 1 y aquí está el 2, debemos de colocarlo en el 1.4, que vendría con un cerito aquí. Podría ser 1.40, pero eso no se marca. Entonces, 20, 40. 7 quintos sería 1,4. Aquí como lo podemos ver, 2, 4, 6, 8, 10 para llegar al 2. Entonces, esta partecita que tiene que ver con la diferencia de equivalencias, nos podemos dar cuenta aquí, por ejemplo, 5, ya esta parte anteriormente la habíamos dicho, de 5 sobre 10, que es 0.5 y que entonces da 50%. Ya eso lo habíamos explicado al principio del video.